de Prensa con Gustavo Alegret. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, llegó a Estados Unidos para reunirse con Donald Trump. ¿Qué esperar de su visita a Washington? Gobierno de Venezuela utilizó a médicos cubanos para presionar a los ciudadanos a votar por Maduro. ¿Un chantaje político? Y Trump amenaza con investigar y sancionar comediantes que lo imitan burlándose de su mandato. ¿Una medida exagerada? Aquí comienza Club de Prensa con Gustavo Alegret. Los temas de la actualidad de estas y otras cuestiones en esta mesa de trabajo para hablar precisamente de Bolsonaro. En este es el primer tema que les vamos a pedir un comentario, un análisis a nuestros analistas que nos acompañan hoy en Club de Prensa con Antonio de la Cruz. Es analista venezolano, experto en cuestiones de seguridad y energía. Antonio, buenos días. Muy buenos días, Gustavo. Gracias por estar con nosotros, bienvenido. Y con Juan Carlos Hidalgo, es analista del Instituto Cato. Juan Carlos, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días. Bolsonaro, ¿qué tenemos que esperar? Sabemos que cuando ganó las elecciones, lo explicaba ahora Ruth del Salto en el final del programa La Mañana, mostró esa admiración por, no sé si tanto la figura, pero sí la filosofía que lo inspira en volver a hacer Estados Unidos grande. Y Bolsonaro dijo, sí, nosotros también queremos un Brasil grande. Y con esa agenda llega a Washington en una relación que parece muy buena entre ambos líderes, al menos a tenor de los mensajes que también han surgido desde la Casa Blanca, en los que Donald Trump ha elogiado la victoria de Bolsonaro. Yo creo que desde el periodo de Clinton y Cardoso no existe tanta afinidad ideológica porque todavía personal es muy temprano para hablar de que haya afinidad personal, pero claramente los coqueteos han sido mutuos en los últimos meses. Entre un presidente de Brasil y un presidente de Estados Unidos. Ahora bien, hay varios puntos en la agenda que, como dicen los estadounidenses, son low-hanging fruits, son frutos que están alcanzables, que son bajitos, que son fácilmente concretables. Habría que ver si esta visita salen algunos de ellos. Uno es volver a abrir el mercado estadounidense a la carne de res brasileña. En el 2017 Estados Unidos cerró su mercado a las importaciones de carne brasileña a partir de los escándalos que salieron a la luz sobre el pago de coimas y de sobornos en la inspección de plantas cárnicas en Brasil. Entonces, como medida de seguridad, Estados Unidos cerró esas importaciones y por supuesto que el gobierno brasileño le interesa que se retorne a la normalidad en esa relación comercial. Está también el tema de permitir que empresas brasileñas puedan participar de las licitaciones de defensa, Pentágono, lo cual para Embraer, que es la empresa aérea brasileña, resultaría bastante atractivo poder aplicar para licitaciones públicas en el Pentágono. Está el tema de cooperación en materia aeroespacial. Brasil tiene una base. Y es una potencia. Yo lo leía recientemente y cuando uno piensa en capacidades de fuera de la Tierra, del espacio, uno no piensa en Brasil en una primera instancia. No, pero tienen una base espacial cerca del Ecuador. En el Maranhão. Y bueno, enviar satélites desde esa locación es mucho más barato, resultaría mucho más barato para Estados Unidos que hacerlo desde Estados Unidos. Entonces, hay varias cosas que son fáciles, otras que no son tan fáciles. Por supuesto que Paulo Guedes, el ministro de Finanzas de Brasil, y el mismo Bolsonaro en su momento han mencionado la posibilidad de un tratado de libre comercio con Estados Unidos. Eso es muy difícil que incluso se hable de la posibilidad de eso. Brasil está interesado en acceder a la OECD y le gustaría el respaldo de Estados Unidos en su solicitud. Eso está también muy difícil. Y bueno, y hay puntos en donde los intereses no están en común, ¿verdad? A Estados Unidos le encantaría mucho exportar etanol a base de maíz a Brasil. Y lo obvio que en Brasil hay un lobby cañero que no le interesa eso. Está el tema de la soja. A Brasil le interesa muchísimo que la guerra comercial entre Estados Unidos y China continúe, por ejemplo. Puesto que las exportaciones de soja de Estados Unidos a China han colapsado y China en su lugar está comprando soja brasileña. Entonces, son muchos temas en la agenda, pero sin duda alguna
toda la atención va a estar centrada más que en temas de asuntos de política pública, va a estar centrada en la química personal que puede haber entre estos dos líderes. ¿Y Venezuela? Bueno, yo iba a decir eso. Se lo voy a... Yo quería dejarle algo. Yo dije, me dejó algo, yo iba a decir lo mismo. Yo digo, bueno, mal que me dejó el tema de que van a tratar Venezuela, y ahí es importante Brasil por ser un país limítrofe con Venezuela, y por donde precisamente trató de entrar una de las ayudas humanitarias y fue evadida por el régimen usurpador de Maduro, ¿no? Y también es interesante mencionar que ayer ellos tuvieron una cena en la Embajada de Brasil, donde básicamente es una alianza de los conservadores de la ciudad. Todo estuvo Steve Bannon, estuvo Anastasia O'Brien, estuvo todo un sector muy conservador que apunta hacia el fin del comunismo, buscar una estrategia esa global, que Bolsonaro lo ha planteado y lo planteó en su campaña, porque para él es muy importante erradicar el Foro de Sao Paulo, que es un foro político que surge en Brasil y que fue muy apoyado por Lula y da Silva y por la presidenta Dilma Rousseff. Entonces, él en esa iniciativa anda también haciendo las alianzas en la ciudad. Y ese encuentro con Steve Bannon no fue muy bien visto en la Casa Blanca en la cena de ayer. Bueno, imagínate. Entonces, yo creo que también Bolsonaro marca también como una agenda también privada, Pero, Antonio, en la que trata de marcar temas muy importantes en su admiración por Trump, porque lo admira, lo dijo en la campaña electoral, pero también tiene una agenda muy a la derecha para evitar la parte del florecimiento y continuar el comunismo en América Latina. Cuando hablamos de comunismo, pienso en la Guerra Fría. No es un fantasma realmente que hoy no es... O sea, que se utiliza la palabra comunismo para querer decir otra cosa y presentarla como una amenaza más real de lo que realmente es. Cuando Bolsonaro habla de comunismo, es cierto, se refiere a Venezuela, se refiere a movimientos sociales que en el modelo venezolano es el control social, es el control de la población, es no permitir... Pero eso no es comunismo, eso sería una dictadura. Yo creo que el término más pertinente es socialismo autoritario. Okay. Un socialismo autoritario que se ve reflejado en Venezuela, sin duda, y que tiene diferentes aristas. Vemos el problema es que no hay, aquí esto no es blanco y negro, ¿verdad? Y esto lo hemos hablado en el programa anteriormente. Por ejemplo, tenemos un Ortega que abraza el socialismo del siglo XXI, retóricamente, pero hasta mayo del año pasado su programa económico era de los más ortodoxos en América Latina, al punto que el Fondo Monetario Internacional cerró su oficina desde Managua, no porque Ortega los echara, sino porque dijeron en su comunicado, ya hicieron todo lo que nosotros les pedimos. Luego tenemos un Evo también con un socialismo del siglo XXI que sí aplicó nacionalizaciones y demás, pero también de una manera calibrada, no de la manera destructiva, tan destructiva como lo hizo en Venezuela. El FMLN en El Salvador también con un socialismo autoritario, pero no tan abiertamente carnívoro, como dirían los autores del perfecto idiota latinoamericano. Así que, pero sí, alrededor del Foro de Sao Paulo estaba esta congregación de partidos políticos cuyo norte era un norte hegemónico en lo político. O sea, por ejemplo, el Partido de los Trabajadores, su norte era dominar la política brasileña for years to come, por décadas. No era para llegar al gobierno por 1 o 2 periodos, sino ellos querían calibrar el sistema de tal forma que iban a permanecer en el poder de manera indefinida. Lo mismo el FMLN en El Salvador. A algunos les salió mejor que otros. El caso venezolano le salió bien porque fue más autoritario. En otros, al final de cuentas, la jugada le salió mal, como Correa en Ecuador. Pero sí, entonces... Bolsonaro es una reacción a eso, es el líder en América Latina que tiene un discurso más abiertamente hostil a este proyecto del socialismo del siglo XXI. Yo no lo mencionaría como comunismo, porque sí es comunismo solo en Cuba, exactamente, o sea, la destrucción total de la propiedad privada y demás, y ya ni siquiera en Cuba casi, ¿verdad? Porque adoptaron una constitución donde aprueban la propiedad privada. Pero yo creo que sí existe esa retórica ahora entre el socialismo y una alternativa que desde un punto de vista liberal como el mío, tampoco es muy atractiva, ¿verdad? Porque es entonces una derecha autoritaria la que representa Bolsonaro, que si bien en temas económicos supuestamente va a aplicar un plan liberal, y eso está muy por veremos, ¿verdad? Vamos a ver cuánto dura Pablo Guedes. Yo creo que sería una buena apuesta
una apuesta segura decir que para el final de año Paulo Guedes no va a seguir como ministro de Finanzas en el Brasil. Pero lo que sí queda muy claro y donde sí ha habido claros avances es en esa agenda de derecha en materia de valórica, ¿verdad? En temas morales. Sí, definitivamente acepto el concepto de socialismo que se está usando también en la campaña norteamericana, ¿no? De hecho, este fin de semana lo mencionó Joe Biden, ¿no? Cuando habló que en el partido había un sector socialista que lo criticaba, entonces la socialista. Entonces, en cuanto a eso, Bolsonaro sí tiene un eje muy, muy crítico y muy directo y lo va a enfrentar. Y creo que en esa agenda también está aquí en Washington, ¿okay? Con sectores conservadores, no con Trump. Con Trump la agenda, una agenda económica, política con Venezuela, le interesa mucho manejar la agenda política con Venezuela. Y básicamente tiene dos grandes acuerdos, como ya lo hemos hablado, que son poder participar en las licitaciones del sector militar americano, las empresas, sobre todo la aeronáutica, y en la parte de prestar sus instalaciones para colocar satélites comerciales en el espacio. Yo creo que esos son los dos grandes acuerdos que van a firmar y que le va a permitir insertarse dentro de este mercado tan importante. En el tema de Venezuela hay una arista interesante, y esto aplica para toda la política interna en Brasil, y es que al parecer hay una creciente división entre el bolsonarismo y los generales que Bolsonaro trajo a su gabinete. Parecido a lo que ocurrió en su momento con Trump, ¿verdad? Cuando hubo mucha preocupación aquí en Estados Unidos, cuando de repente vimos que el gabinete de Donald Trump se está llenando de generales, pero luego vimos que los generales más bien eran los adultos en el cuarto, que eran los más sensatos dentro hasta que salieron, ¿no? Hasta que salieron. Bueno, en Brasil está ocurriendo algo similar, y es el hecho de que hay generales que son los que están más bien poniendo frenos a la agenda bolsonarista en ciertos temas, no necesariamente siendo los más sensatos. Por ejemplo, en el tema de Venezuela, más bien los generales son los que están con una actitud más de buscar el diálogo con el régimen de Maduro, pero por lo menos con los elementos militares, porque tienen contactos. El ejército brasileño no ha roto contactos con el ejército venezolano, y la apuesta de los generales es de que se puede todavía facilitar una transición negociada a partir de discusiones con el ejército venezolano. Entonces, y ahí hay un cambio también en Itamaraty. Itamaraty también anda en esa línea, ¿verdad?, diplomática. Sí. ¿verdad? Que siempre Itamaraty ha sido su propia criatura, ¿verdad? Eso mismo, su propia criatura, sí. Cambiamos de asunto. En París ya llevan 18 sábados consecutivos de protestas de lo que se consideran el movimiento de los chalecos amarillos. 4 meses, desde noviembre, en las que Emmanuel Macron ha tenido que dar marcha atrás en alguna de sus polémicas propuestas políticas, pero las protestas no han cesado, incluso se han incrementado. Y este fin de semana ha habido altercados y disturbios, incluso acabando con la quema de establecimientos de productos de lujo de primer nivel que han dado una imagen nefasta de inseguridad en el centro de París. Macron ha reconocido en las últimas horas, Juan Carlos, que no ha conseguido detener esas protestas ni aplacar la reivindicación de los que inspiran a estos movimientos de chalecos amarillos. No lo tiene fácil. Yo creo que lo importante aquí, por lo menos desde el punto de vista de Macron, es que si este movimiento en su momento logró la simpatía de una gran parte de la opinión pública francesa. Yo creo que eso se ha perdido. O sea, ya la opinión pública francesa no comparte ni los objetivos ni los medios que están utilizando los chalecos amarillos. Hubo un intento de movimiento social de lo que se conoció como las bufandas rojas, pero cuya movilización fue espuria y que, si bien sacó a la calle a gran cantidad de gente para mostrar ese rechazo y hartazgo, sobre todo, al movimiento de los chalecos amarillos, no ha perdurado en el tiempo. Sí, aquí este movimiento de los chalecos amarillos se ha reducido a anarquistas de izquierda y de derecha, pero que aún así pueden generar caos. O sea, ahí tengo una amiga que andaba en París este fin de semana, la estaba siguiendo por Instagram, y claramente sus planes de vacaciones del fin de semana en París se vieron trastornados por estas protestas. Y bueno, ni qué mencionar las pérdidas que esto genera a los negocios afectados. ¿Qué puede hacer Macron? Me llama mucho la atención de que Michelle Bachelet
sacó una nota condenando a Francia por la represión, sí. por la represión policial. No ha hecho lo mismo con Venezuela. En la frontera. Es interesante, no lo ¿verdad, hizo. Gustavo? No lo hizo. Pero No lo sabía. Sí, no, sí, sí. sacó una nota. Sí. Voy a buscar. sacó una nota en donde critica a Francia, Sí, ajá. Haití, Sudán y no me acuerdo qué otro país Es por correcto, por la represión contra los manifestantes. por las represiones contra manifestantes, pero en Venezuela por algún motivo no llegó a esa lista. Pero me llama la atención de que ha habido críticas sobre supuestamente la dureza de la represión policial contra estos manifestantes, pero es que estos manifestantes es cosa brava. Estamos hablando de que ha habido más de una decena de muertos desde que empezaron estas protestas. Las pérdidas materiales son cuantiosas. Y la pregunta es, ¿hasta dónde entonces puede permitir el gobierno francés un tipo de movimiento como este? A nosotros que nos gusta el fútbol, yo diría que son hooligans, casi. Son del nivel de hooligans, de que son muy agresivos. Y es cierto que ha bajado. Se estima que este fin de semana fueron 10.000 manifestantes en París. Y Hicieron más ruido que si hubiese 1 millón. Sí, por eso. Y bajó. Y con respecto, y 38.000 a nivel nacional, lo que estaban estimando, ¿no? Que ese movimiento llegó a tener 400.000 personas a nivel nacional. O sea, si vemos, es menor, pero tuvo un gran impacto. Yo siempre he visto este movimiento muy en contra de Macron, lo que representa Macron. Sí, como persona. Como persona, lo que representa como símbolo para lo que es los valores de la democracia occidental. Porque Macron la semana anterior había hecho una carta por las elecciones europeas, dirigida a todos los europeos. La publicaron varios medios de comunicación, entre ellos El País, el 6 de marzo. Él se dirige como líder de Europa y donde invita, ¿verdad? Una semana antes, pues eso fue el 6, ¿verdad? Fue casi... Y venía disminuyendo. Y de repente, después de esta carta... se desperta una feroz violencia que deja a Macron otra vez en cuestionamiento. Esa carta que él habla y posiciona a Europa otra vez como el norte y da una serie de lineamientos muy importantes, lo vuelven a remeter para bajarle perfil. Incluso Macron tenía 2 meses de no salir del país no y ya para la semana pasada había viajado a Nairobi por primer viaje en 2 meses cuando estaba esperando que esto se calmara. Y entonces, si lo vemos, es básicamente no le dejan que Macron pueda tener un posicionamiento propio, sino cada vez que pueden lo mueven. Y fue tan violenta que pasó todo lo de Macron por debajo, realmente. Entonces, es interesante porque esto se habla de que esto es un movimiento sin cabeza. Sí. O sea, que no hay líderes, no hay agenda. Bueno, pero eso es cualquier movimiento social, la mejor manera de subrayar su autenticidad, es decir, que es social y que no hay una cabeza pensante detrás, lo cual todo el mundo sabe que no es cierto. Siempre hay, aunque sean 2, 3, 4, que están liderando, inspirando ese movimiento. Es interesante porque entonces si no hay líder, no hay... Exacto, ¿cómo hace entonces? Redes sociales. ¿Cómo de repente se dispara otra vez el apoyo? Y es una animadversión contra Macron. O sea, entonces Macron logra posicionar, logra tal. Entonces salen inmediatamente a nuclearlo. Porque siempre he sostenido que si logran sacar a Macron del mundo que hoy vivimos, no te queda liderazgo en Europa. Porque la Merkel está de paso ya, tiene una sustituta. Y aquí entonces la gran pregunta, Antonio, es ¿hasta dónde puede haber una mano peluda externa? ¿Verdad? Es una buena pregunta. ¿A quién le interesa más? A un señor que está cerca, por ahí en Moscú. Como para allá, ¿verdad? Sí. 1812 casi, hay que poner... Bueno, pero sí, ¿quién es el mayor interesado de desestabilizar Europa? Desestabilizar Europa, Putin. Y no extrañaría. No. Otro tema que pasó casi que desapercibido en la prensa, por lo menos estadounidense, fue que Italia y Francia casi rompieron relaciones diplomáticas a partir de esto de los chalecos amarillos. ¿Por qué? Porque Di Matteo, el viceprimer ministro italiano del partido del Movimiento 5 Estrellas, se fue a reunir con los chalecos amarillos y los presentó como aliados. En su caso populista, y esto llevó a que Francia llamara a su embajador a consultas a París. Fue el punto más bajo en las relaciones bilaterales entre Italia y Francia desde la Segunda Guerra Mundial. Nuevamente, el gobierno populista de Italia, un gobierno populista también que tiene fuertes lazos con Moscú. Ahí son cosas que empiezan a tener sentido. Y creo que andan buscando posicionar candidatos propios para la Eurocámara. Entonces están buscando que todos estos movimientos nacionalistas tengan fuerza. Que hay elecciones el 26 para el Parlamento Europeo. El Parlamento, sí, el 26 de mayo. Entonces yo creo que andan en una búsqueda de poder posicionar para poder implosionar la Europa.
la Unión Europea. Aquí la pregunta es, ¿qué va a pasar con el programa de reformas de Macron? Si Macron ya se va a contentar con lo que hizo en el primer año, que fue bastante. Bastante, muy bueno. Pero, o si va a intentar seguir avanzando en su agenda de transformar un poco la economía francesa y hacerla más competitiva. Le quedan sobre la agenda muchísimas cosas. Tema de pensiones, por ejemplo. Pero no lo dejan avanzar, como decimos. Apenas trata y se le montan arriba con esa violencia y el mundo lo vuelve a poner en cuestionamiento y él tiene que volver a sentarse a conversar y a ver cómo vuelve a manejar la situación de los chalecos. El problema es que ahora tenemos que esperar hasta después de mayo. Dudo que él vaya a intentar algo antes de mayo. Una vez que llega mayo, llega el verano, no se intenta nada entonces hasta hay que esperar hasta septiembre o octubre para ver algún movimiento en ese sentido. Antes de ir a la pausa, quiero preguntaros, si hacemos una encuesta y preguntamos qué hay detrás de las reivindicaciones de los chalecos amarillos, ¿sabríamos ponerle cosas puntuales, concretas? Porque creo que estamos en un momento en el que se asocia los chalecos amarillos a una oposición a la globalización, a conceptos tan etéreos que yo creo que gran parte de la ciudadanía no sabría identificar qué es exactamente lo que piden. En un origen estaban en contra del aumento del impuesto a las gasolinas, que Macron a las 2 o 3 semanas retiró inmediatamente, y a partir de ahí el concepto es antimacronismo. Pero no hay nada más. Exigen la renuncia de Macron. Eso es lo que piden. Pero cuando buscas los argumentos, todo es etéreo, todo es difuminado, no hay una alternativa, me da la impresión. Es correcto, no existe, no tiene, excepto lo que pidieron, que Macron lo retiró, que fue el aumento de la gasolina, porque quería la parte del CO2, ¿verdad? Con el impuesto al carbón, y que en ese sentido él retiró, porque decían que los costos le aumentaban a la población y no al sector, porque él benefició en esa primera reforma al sector privado, de alguna manera, para poder inyectar y dinamizar la economía francesa, que venía muy, muy lenta. En eso Macron tuvo unas iniciativas muy importantes. No tienen otra, no han pedido más que esa, es la renuncia de Macron. La renuncia de Macron. A mí me llama la atención que Marine Le Pen se ha desasociado con los chalecos amarillos, o sea, la extrema derecha se ha desasociado, el que ha tratado de coquetear o de medrar de esto es Jean-Luc Mélenchon, que es el líder de extrema izquierda, pero al parecer los chalecos amarillos no le están dando mucha bola a Mélenchon. O sea, el primero que pasa y que se apunta a ver si tiene un poquito más de proyección mediática. Seguimos en nuestra mesa de trabajo en este club de prensa con Antonio de la Cruz y con Juan Carlos Hidalgo, el día en el que estamos a la espera de conocer quién va a formar parte del gobierno de Nicolás Maduro. Les ha pedido la renuncia a todos sus ministros. ¿Va a sustituir a los más fuertes? Por ejemplo, Vladimir Padrín López, el ministro de Defensa, o la vicepresidenta. Juan Carlos, ¿qué tenemos que esperar de esta renovación que está impulsando? Esa no era para ti, era para Juan Carlos. Bueno, démosle el arranque entonces a Antonio. Antonio. Los cambios son muy pocos. Primero, ¿quién lo anuncia? Delcy, ¿verdad? En su tweet. Delcy Eloína. Entonces, ¿qué podemos observar? Los cambios son muy pocos. Él siempre ha hecho enroque y lo quiere hacer pues, ante la crisis de energía que hubo. Mostrar, ¿verdad? Un refrescamiento, cree que hay una gran amenaza, que el imperio lo va a atacar, ¿verdad? Dicen que entonces necesitan renovar. Padrino López es muy difícil que lo rote, porque lo sostiene frente a las Fuerzas Armadas. Es el único liderazgo que tiene ahí confiable. El ministro de Petróleo, que ha sido un desastre, ¿verdad? Sí. De 2.700.000 barriles, 1 millón producido. Tampoco es presidente actualmente López pro tempore de la conferencia. Tampoco ese es el general que veo. A Mota Domínguez, que es el ministro de Energía, que es el que ha hecho gran desastre, tampoco. Yo creo que en el sector militar no lo va a tocar. Podrán mover algunos civiles, pero cuando uno revisa a los civiles, no tienen mucho peso en ese gobierno. Entonces yo creo que va a haber muy poco cambio, algunos, ¿verdad? Va a ser un barniz ahí de renovar algunos, pero en su esencia no va a haber ningún cambio. Sí, no, por si estos reacomodos en el gabinete se dan con mucha frecuencia. En el gobierno de Maduro. En el gobierno de Maduro. Delcy pasa de aquí para allá. Estaba de Relaciones Exteriores y pasó a vicepresidenta. Vicepresidenta y después a y el hermano pasó a... Lo mueven de aquí para allá. Entonces, al final la cuestión es que la esencia del régimen es lo que no cambia. No cambia. Entonces, no nos podemos ir en la finta de leer, de hacer mucha lectura de estos cambios, al menos que se diera algún movimiento con los militares, que ahí sí eso sería interesante. Sería el cisne negro.
Exacto. Pero más allá de estos barniz, como vos decís, ¿verdad? Yo creo que no se puede hacer mayor lectura de eso, puesto que la esencia del régimen continúa siendo la misma. La misma. ¿Y el impacto en la sociedad? Es decir, en Juan Guaidó. Juan Guaidó continuará con su lucha. Estuvo el fin de semana, se presentó en un mercado local en su sector donde él nació, en La Guaira, y causó mucho furor, y estuvo en Valencia y también produjo un gran fervor, hizo su agenda, porque lo que Juan Guaidó ha planteado ahora es volver a reconectar con los sectores, lo hizo para el 23 de enero, lo que llaman los cabildos en Venezuela, ¿no? Entonces se constituyen y conversan y plantean. Eso tiene un momento, que él vuelve después del apagón, de los 5 días de apagón, se había perdido, porque fue muy traumático ese apagón en Venezuela, y él volvió a reconstruir este fin de semana. Mañana debe estar en la asamblea se reúne los martes, no ha salido publicada la agenda, sin embargo él continúa en su agenda de montar lo que él llama la toma de Caracas, ¿no? Ojalá no cometa de que anuncie tanto la estrategia como pasó con el 23 de febrero, con la entrada de la ayuda humanitaria, porque le da mucha información a Maduro y entonces ellos se preparan y tratan de poner barricadas. Ojalá que esa toma de Caracas, como la está llamando, no sea tan anunciada y que haya elementos de sorpresa. Cuando hablamos de la toma de Caracas estamos hablando de manifestaciones para que se acerquen al Palacio de Gobierno de Miraflores. Pero Miraflores está blindado. ¿Cómo vas a sacar gente a la calle para acercarse a una zona blindada? O sea, el elemento que Guaidó creo que está tomando en cuenta aquí es que él arrastra o le siguen sectores populares, los sectores populares de Caracas. Entonces, el movilizar sector popular a Miraflores, aunque esté blindado, es difícil. Hasta ahorita no ha habido represiones en las manifestaciones porque hay mucho sector popular. En el momento que Maduro cruce esa línea roja de reprimir el sector popular, el sector que él sostiene con su gobierno, aparte del sector militar, es que él dice que cuenta con los sectores de los barrios de Caracas. En ese sentido es lo que él está tratando de construir, Guaidó, para poder ir con ese frente y no con las clases medias, que era lo que se hacía antes. El problema ahí es que el terror que cunde en esos barrios, ¿verdad? Por parte de los colectivos. O sea, cualquier estrategia preanunciada, cualquier marcha que se anuncie en Caracas, eso días antes se va a desatar el terror en los barrios por parte de los colectivos y no va a dejar salir a la gente. Hablando de represión, cambiemos de asunto. En Nicaragua, lo que la semana pasada parecía un inicio, aunque tumultuoso, pero parecía que avanzaba, diálogo entre la Alianza Cívica, que agrupa a voces de la oposición, jóvenes, empresarios, sindicatos, y con el gobierno de Daniel Ortega, parece que se ha frustrado este fin de semana con la manifestación que fue reprimida y hay más de 160 detenidos. Antonio, un diálogo en Nicaragua que está estancado. Sí, vuelve nuevamente porque anunciaron, se cumplía un aniversario de la marcha inicial y ellos anunciaron una marcha y el gobierno de Ortega prohibió nuevamente las protestas en Managua. Entonces, claro, ¿qué ocurrió en esa marcha? Él liberó temprano en la mañana 100 personas, que la gente lo había cogido con bien, que lo habían recibido, pero en la noche había metido 160. O sea, el saldo sale a favor otra vez a favor de Ortega, porque son 160 que ingresó de nuevo y fue muy violenta la represión nuevamente. En Nicaragua el modelo de represión es muy fuerte, es más fuerte que en Venezuela en términos poblacionales. O sea, cuando uno ve... Claro, la cantidad de muertos... Eso le iba a decir, son 300 y ellos son una población... ¿Cuánto tendrá Nicaragua de población? 6 millones, 7, o tiene más, no recuerdo. Como 6,5. 6,5, ¿verdad? Es una proporción mucho mayor y tiene 800 presos. Entonces, cuando uno ve, ha sido mucho más fuerte que en la misma Venezuela la represión por parte de Ortega. Sí, yo creo que ha sido un baldazo de agua fría para quienes habían abrigado alguna esperanza. Yo he venido siguiendo muy por encima el tema de estas negociaciones que ha habido entre la Alianza Cívica y el régimen, incluso con alguna participación de Estados Unidos, en donde Estados Unidos ha tratado de convencer a Ortega de que adelante elecciones. Y se habían venido dando algunas señales positivas, como la liberación de reos políticos y demás. Sin embargo, lo acontecido este fin de semana yo creo que deja claro de que Ortega
no va a permitir el fin último de estas negociaciones, que es adelantar su salida del poder. Incluso la gran pregunta es cuál es el endgame aquí, la estrategia final de Ortega. Su periodo presidencial vence todavía hasta el 2022, 21 o 22. 21. O sea, faltan todavía 2 largos años. La economía está implosionando debido precisamente a la ruptura de este pacto que Ortega tenía con los empresarios y toda la incertidumbre que ha generado estas manifestaciones. Así que la economía está en ascuas y la pregunta es si Ortega lo que busca aquí simplemente es llegar hasta el 2021 o tiene un plan maestro para continuar en el poder de manera indefinida, que conociendo a sus amigos y a sus allegados hemisféricos, muy probablemente ese sea el caso. Sí, recordemos que fueron señalados como la troika, ¿no?, por parte de Bolton, Sí. Cuba, Venezuela y Nicaragua. Entonces, ellos 3 están muy relacionados en términos de modos de hacer la política interna. No sé si tienen el mismo manual, consultan el mismo manual. Los asesores sí son los mismos, porque son los asesores cubanos. Y realmente no quieren perder ni Venezuela ni Nicaragua. Se sabe que si se pierde Venezuela por parte de los cubanos, Nicaragua quedaría y podría caer. También Cuba tendría muchas dificultades por el suministro del petróleo, ¿no? Sí, aquí Ortega tiene todo bajo control. Él controla las cortes, él controla el ejército, controla la policía, controla la Asamblea Nacional. Entonces, claramente tiene la posibilidad de cambiar la Constitución, cambiar las leyes a su antojo. Y se ha venido ya haciendo cambios legales para fortalecer el control del régimen sobre la prensa y sobre las manifestaciones y demás. Los nicaragüenses no deberían hacerse mayores ilusiones sobre lo que les espera con Ortega. Yo creo que es muy claro el norte del régimen, que es perpetuarse en el poder. Ha habido tal vez alguna esperanza de que la salud de Ortega no sea la mejor y que esto tal vez dificultaría su ambición de permanecer en el poder. Pero bueno, ya incluso se ha instalado un plan B, que es tener a Rosario, a la esposa, como vicepresidenta, y que de esa manera continuaría el régimen orteguista, no con Daniel, pero con Rosario. ¿Ven ustedes alguna diferencia en cuanto al control o la sumisión del ejército en el caso nicaragüense con el caso venezolano? Quiero decir, en Venezuela sí hemos visto posicionamientos claros y presencia en las calles del ejército venezolano. No lo hemos visto así tan evidente, tan claro en el caso nicaragüense. En Nicaragua el ejército no ha formado parte de la represión, ha sido la policía y los grupos... No ha habido necesidad. No, porque además la policía es de Ortega, el ejército ha tenido diferencia. Bueno, en la primera época del sandinismo, ¿verdad? Humberto. La policía y el ejército eran el ejército sandinista. Ni siquiera era un ejército nacional, era un ejército del partido. Sí. Sí, entonces las fuerzas del orden siempre han tenido ese alto componente. Sí. Pero cuando vemos en Nicaragua, ¿verdad?, el ejército sí estuvo mucho más cauteloso en salir a reprimir. Y él recordemos que en la primera etapa no hubo casi represión, él tuvo que recurrir a la policía, que era un componente que es muy de Daniel Ortega. Porque ellos ven el espectro, y yo creo que esos compañeros de Daniel no aceptan a Rosario como presidenta, ¿no?, en futuro, si se diera el caso, que fue el caso de Mugabe. Sí, bueno, ¿verdad? Eso fue lo que pasó, que el ejército no la aceptó. Exacto. Digo, o sea, una cosa es el compañero de lucha en la guerra sandinista, y que tienen seguro compañeros en el ejército, porque hasta su propio hermano, que vive en Costa Rica, no está de acuerdo con lo que está pasando, Humberto, que fue ministro de Defensa en el gobierno de Violeta Chamorro, en la transición, y que fue una de las condiciones que pusieron para esa transición. Y entonces el ejército está un poco no tan directo en la represión como lo ha señalado. Ha sido más grupos paramilitares o de la defensa del sandinismo y la Policía Nacional. Sí, ahí la esperanza tácita fuera de Nicaragua, y tal vez dentro de Nicaragua, no sé cuánto es, que llegado el momento el ejército iba a salir a detener la represión y a tomar el lado de la población. Sí. Yo hablé de esto con amigos en Costa Rica que tienen contactos dentro del ejército nicaragüense, y me dieron a entender de que no nos hiciéramos muchas ilusiones en ese sentido. De que si el ejército tuviese que llegar a intervenir, lo iba a hacer a favor de Ortega.
Y bueno, en verdad, en este momento no ha tenido que recurrir al ejército, la policía ha hecho el trabajo de una manera, si se puede, cruenta, magnífica desde el punto de vista de Ortega, porque el grado de represión, como mencionaba Antonio, ha sido brutal. Comparado con lo que... O sea, Ortega desde un inicio dejó claro de que no se le iba a jugar. Van y buscan a la gente en su casa, lo sacan de su casa. O sea, eso todavía en Venezuela no ha llegado a ese extremo. La gente puede esconderse, allá no van y te sacan en Nicaragua. Entonces la represión es muy alta, o sea, y te llevan, y las historias que cuestan, los testimonios son muy fuertes de las muchachas y de los estudiantes. Yo tengo un momento de recuerdo cuando estuve en Nicaragua a finales del año pasado. Una de las cosas que más nos llamó la atención en el trabajo de campo que hicimos fue ver cómo hombres vestidos de lo que en España decimos de paisano, es decir, sin uniforme oficial ni militar ni policial, pero con armas pesadas, utilizaban vehículos oficiales de la policía, entraban en lugares oficiales, como las cárceles, en camionetas. Entonces, llama la atención y además llevaban pasamontañas. Entonces, la primera reacción en un Estado de Derecho, uno se pregunta, ¿quiénes son? Si son paramilitares, ¿por qué utilizan vehículos oficiales? Lo cual era una evidencia no escondida, abierta, de la connivencia que hay entre esos grupos y los grupos de la Policía Nacional o del Ejército, o que son parte del Estado, del oficialismo, en un Estado de Derecho que, lógicamente, queda demostrado que no existe en Nicaragua. Sí, y ahí lo interesante es que a Ortega no le importa. No. O sea, yo creo que incluso el régimen venezolano es un poco más... está un poco más preocupado de las imágenes que de la apariencia, de las apariencias, tal vez un poquito, no mucho, pero un poquito más preocupado. En el caso de Ortega, no, le vale un carajo, como decimos. O sea, ahí, como vos mencionás, o sea, las imágenes son clarísimas de estos paramilitares, de estos utilizando carros oficiales, entonces, ¿cuál les dejó todo el propósito de tener? Pero la represión ha sido ampliamente documentada. Y vemos de que a él no le importa, puesto que sabe que la comunidad internacional es poco lo que puede hacer. Y Michelle Bachelet no dice nada de eso. Sí, tampoco está en el reporte de Nicaragua. Tampoco, ¿no? Sorprendente. Parece que Joe Biden comete el error que todo el mundo sabe que es su principal problema, el de hablar demasiado. Este fin de semana, quien ha sido vicepresidente con Barack Obama y que es la gran esperanza blanca de muchos demócratas centristas que esperan que anuncie su candidatura a la presidencia, cometió un desliz. Dijo en un evento político en Delaware que él era o decía tener el registro más progresista de todos los que se presentan a las elecciones, y luego rápidamente cambió, pero el cambio ya no se oyó porque la audiencia aplaudió tan fuerte y tan atronadoramente que le acabó arrancando una sonrisa. ¿La figura de Biden para los demócratas es como la gran esperanza o es que no tienen otro candidato y necesitan como agua de mayo a ese candidato? Biden es centrista, como lo dijiste, y el Partido Demócrata tiene ahorita una lucha muy fuerte hacia la parte de la izquierda dentro del Partido Demócrata. Y en ese sentido han venido, ¿verdad?, consolidándose posiciones dentro de esa izquierda del Partido Demócrata. Entonces Biden sería como esperanzador frente a ese movimiento dentro del Partido Demócrata que pueda surgir. Pero él sigue diciendo que él toma la decisión en abril. Aquí lo que tuvo un lapso mental y dijo, ya básicamente dijo que sí. Y él, en una encuesta que se corrió hace 2 semanas, creo que fue, que lo hablamos aquí, él aparece de primero, de frontrunner, por encima, sin haberse lanzado todavía, por encima de Bernie Sanders, con un punto. Sí, ahí la gran discusión que tiene el Partido Demócrata es qué es lo que van a apreciar más de su candidato: electabilidad, la capacidad de poder derrotar a Donald Trump, o pureza ideológica, en un partido que se ha movido a la izquierda de una manera significativa. Entonces, claramente, esto es la pregunta número 1 que los reporteros que van a Iowa y todos estos estados que van a estar de primero en el proceso de primarias, les preguntan, ¿qué va a favorecer usted? ¿Alguien que derrote a Donald Trump o alguien que refleje sus convicciones políticas? Y bueno, yo creo que está 50 y 50, casi
esa disyuntiva que están enfrentando. El tema de Biden, sí, sus delicias verbales son ampliamente conocidos. Cuando se lanzó por primera vez en 1988 tuvo que retirarse después de que salió a relucir de que un discurso que había dado era un plagio, pero palabra por palabra, de un discurso que había dado Neil Kinnock, que en ese momento el líder del Partido Laborista en Inglaterra. Y eso era en los 80. Y esos eran los 80. Donde no había tanta capacidad Exacto, de hacer... pero incluso habló textos. de su familia en la industria minera y de todo, o sea, que no tenía familia en la industria minera. Después, cuando se lanzó de nuevo en el 2008, una de sus primeras declaraciones fue un tanto racista sobre Barack Obama, del cual eventualmente fue el candidato a vicepresidente, donde dijo que Obama era atractivo para el electorado porque era una persona de raza negra que aparecía limpio y bien afeitado. Bueno, imagínate qué clase de desliz verbal fue ese. Bueno, ha habido deslices verbales más felices. Por ejemplo, en una entrevista en Meet the Press, él dijo que él apoyaba el matrimonio igualitario cuando en ese momento Obama no lo apoyaba, cuando Obama decía que su posición estaba evolucionando. Lógico, lo que evolucionaba era el apoyo del... Bueno, pero en ese caso, yo también leí que fue parte como de una estrategia como para prepararle el camino a Obama. Bueno, hubo una presión por 48 horas hasta que la evolución del presidente Obama sobre el tema se materializó en un apoyo al matrimonio igualitario. Pero bueno, Biden parte con la ventaja del reconocimiento, es ampliamente reconocido, efectivamente es una figura centrista en un partido que se ha movido a la izquierda. Su desventaja, un poco la edad, nuevamente, tiene como 78 años, pero físicamente se ve bastante bien. El apoyo que él podría tener en estados como Pensilvania, ¿verdad? El Rust Belt, ¿verdad? Que son estados donde va a estar la batalla por la Casa Blanca. No solo ahí, también en Florida, por ejemplo. Florida, habría que ver. Y va a contar con el apoyo incondicional y total de Barack Obama, aunque habría que ver qué tanto juega eso. Esta mañana escuchaba que, siendo el vicepresidente de Barack Obama, el equipo de él asesora a este candidato que se lanzó este fin de semana, a Beto O'Rourke, y no a su vicepresidente. Y bueno, Obama dijo recientemente también unas palabras que también fueron consideradas una cierta crítica a Biden, y es que el partido necesitaba sangre nueva, una renovación de juventud, y lógicamente Biden no representa precisamente ni la sangre nueva ni la juventud. Yo creo que es impensable que Barack Obama no le dé el apoyo a Biden. O sea, al final, tú dices, si es el candidato del partido. No, incluso en las primarias. Me resultaría... No a Beto O'Rourke. No a Beto O'Rourke. Yo creo que Obama no va a meterse en ese proceso de primarias dándole apoyo a nadie. La relación con Biden es muy fuerte. O sea, ellos desarrollaron una relación personal, una química personal fuertísima. Pero imagínate cómo queda Barack Obama dándole el apoyo a un candidato que luego las bases no le apoyan. Bueno, eso es un riesgo que luego, cuando venga la campaña... Barack Obama tiene un largo récord de apoyar causas que no se materializaron. Salió a favorecer el Remain contra Brexit, perdió. Salió a favor del proceso de paz en Colombia, perdió. O sea, hay un montón de causas de Barack Obama que apoyó a Hillary, perdió. Tampoco él, su carisma y su récord ganador lo ha logrado transferir o traducir a causas o candidatos que apoye. Beto O'Rourke claramente representa el obamismo dentro del Partido Demócrata, no solo por su juventud, sino por su centrismo. Beto O'Rourke, en su paso por el Congreso, tuvo un récord de los más conservadores dentro de los votos dentro del Partido Demócrata. Este fin de semana salió a decir que él está en contra del socialismo, que apoya el capitalismo. Así que es interesante, puesto que Beto O'Rourke, a pesar de que se le está acusando de ser flojo en materia de propuestas y de ser flojo en materia de soluciones, claramente se está posicionando al centro del Partido Demócrata en un momento en que el Partido Demócrata, las bases y el entusiasmo se están yendo a la derecha. A la izquierda. Me llama la atención entonces la figura de Biden en ese sentido también. O sea, son dos candidatos que se están poseyendo. Amy Klobuchar, la senadora por Minnesota, este fin de semana también ella salió diciendo que rechaza el socialismo. Y además, en una entrevista le preguntaron, ¿usted en qué está de acuerdo con la administración Trump? Y la primera que dijo fue su política a Venezuela, que me llamó muchísimo la atención. ¿Se dan cuenta que la agenda la vuelve a marcar incluso dentro del Partido Demócrata el presidente Trump con sus posicionamientos y acusaciones? Yo creo que es lo normal cuando se está en una elección donde hay un candidato que es el presidente. O sea, claramente el presidente va a ser el que... También pasó con las primarias republicanas.
Las Obama primarias marcaba. republicanas, la agenda la marcó Trump durante toda la campaña. Y no hay marcha atrás. En ese sentido, Trump es un maestro. Tiene una habilidad para saber marcar los temas del debate público, de la agenda. O sea, que no es el hombre de hacer los acuerdos, sino el hombre de marcar agenda en los debates públicos. La agenda la sabe marcar bien. Por eso, pero Y no los medios, acuerdos. Y los medios, yo creo que necesitan una profunda reflexión de hasta qué punto le han seguido o le siguen. Algunos lo hacen, otros dirían que es muy difícil no hacerse eco de las palabras de un presidente, como las que conversaremos a la vuelta en el poco tiempo que tendremos sobre Trump, que este fin de semana ha dejado caer la posibilidad de que se investigue a humoristas porque le critican. Recta final en este programa para preguntarnos: ¿nuevo ataque a la libertad de expresión, a la libertad de prensa en Estados Unidos? Este fin de semana el presidente Trump, que sabemos le gusta ver abundante televisión, debe haber visto programas de humor de horario nocturno en los que diversos humoristas y voces del mundo del espectáculo hacen imitaciones, entre las cuales se encuentra él, lógicamente. Y no le gustan las críticas, Juan Carlos, por lo que decidió tuitear que la Comisión Federal de Comunicaciones y la Comisión Federal Electoral deberían investigar a esos humoristas y a esos programas porque, dice, están criticándole solo a él, constantemente a él, y en coordinación, sugirió, con los demócratas. No, es un autoritario. O sea, el presidente Trump es un autoritario. Si fuera por él, efectivamente, él se saldría con las suyas en eso y otras cosas. Él ha hablado de quitarle las licencias a canales de televisión que lo critican, ha hablado de esto de los humoristas, de modificar las leyes de libel, ¿cómo se dice? Libel, en español ya se me olvidó, difamación. Bueno, son muchas las instancias donde sabemos, y por suerte la institucionalidad de Estados Unidos es muy fuerte para evitar que él se salga con la suya. Sí, estas dos comisiones están compuestas por demócratas y republicanos, aunque probablemente presididas por republicanos, pero en cualquier caso tendrían que tener los votos de los dos partidos dentro de esa comisión, que son independientes, para que abriesen esa investigación, Antonio. Sí, ese es el humor y la política, ¿verdad? Si uno no se puede reír de uno mismo, ¿cuál es el sentido? O sea, el humor tiene sentido en la vida. Y los países lo usan. Los ingleses en eso, a ti que te encanta el Reino Unido, ¿cómo usan el humor en la política? ¿Cómo se burlan, verdad? Y se burlan hasta de la reina. Tú puedes ir a Hyde Park Corner y si no estás tocando suelo, tú puedes hablar contra la reina sin ningún problema y en humor, ¿verdad? Entonces, es una convención de estas convenciones inglesas, ¿verdad? Siempre y cuando no estés en el suelo, tienes que subirte en un estante. En un estante. Sí. Entonces, yo no entiendo, o sea, esa parte, como dice Juan Carlos, de verdad autoritaria de Trump, o sea, hay que reírse de uno mismo. Y aquí lo hacemos hablando también de otras cuestiones de la actualidad con nuestros analistas, hoy con Antonio de la Cruz y con Juan Carlos Hidalgo. Gracias por habernos acompañado. Muchas gracias. Tiempo para terminar y agradecerles su sintonía. Volvemos mañana. Que tengan un feliz lunes.